Llegué a un punto de mi vida donde existían pocas opciones, en realidad no quedaban más que dos para ser exactos: mantener mi cabeza fría y pensar en una manera de salir de esto, o dejarme llevar por las voces en mi cabeza y cometer una locura que seguramente no me llevaría a nada bueno. En este punto seguramente te estarás preguntando, ¿de qué demonios habla este tipo? En realidad, esa es una buena pregunta. Pues bien, te voy a contar lo que quieres saber, pero para eso tenemos que volver atrás 2 años cuando comenzó todo esto. Yo tenía 23 años en aquel lejano tiempo, o al menos lejano para mí. Ya había acabado mi carrera de psicología y estaba comenzando a trabajar en una escuela privada. En ese tipo de escuelas se gana bien, no le cobraba honorarios a los padres, pero la escuela me pagaba una buena cantidad de dinero por mis servicios, a pesar de que había muchas ocasiones en las que no tenía absolutamente nada que hacer. En esos tiempos libres me dedicaba a algunos proyectos de libros que tenía pendientes. Ninguno llegó a publicarse y bueno, siendo honestos, lo hacía únicamente como un hobby para que no me fuera tan pesado el vivir en este mundo de mierda. Mi trabajo era sencillo: apoyar con mis conocimientos y habilidades psicológicas a los niños con problemas. Era común ver a niños que no recibían la atención de sus padres como debían ser, otros que se dedicaban simplemente a hacerle la vida miserable a los demás, y por supuesto, las víctimas de estos jovencillos eran los problemas más comunes. Era muy extraño el caso que era diferente a estos, quizás uno de cada 50. Mi primer año fue bastante sencillo, adquirí además bastantes conocimientos que me funcionaban para ayudar a los pacientes futuros. Sin embargo, fue hace más o menos un año cuando me llegó un caso muy excepcional, el niño que comenzó a ser miserable en mi existencia. A veces pienso que ni siquiera era un niño, ni siquiera podía ser humano ese ser tan miserable y tan perturbado. Este niño llegó a mi oficina como cualquier otro. Acompañado de su profesor, él decía que siempre había sido un alumno promedio, con calificaciones de entre 7 y 9 en todas las materias. Sin embargo, jamás había sido malo con sus demás compañeros, ni tampoco había incumplido jamás con ninguna tarea. Este niño tenía apenas 11 años, no podía conocer más de la vida que cualquier otro joven de esa edad y en esa escuela. Sus padres habían salido de viaje por unas semanas y se quedaba a cargo de él una niñera que, según los mismos padres de familia, era una de las mejores en su trabajo. Pero bueno, no creo que sea tan necesario indagar más en la vida personal del niño, ya que en pocas palabras era la vida que muchísimos de mis pacientes quisieran tener. Sin embargo, el problema fue que de la nada, el niño comenzó a ser retraído, grosero, agresivo e incluso llegó a golpear a uno de sus compañeros de clase con una fuerza tan grande que el pobre quedó con un buen moretón por ello. Fueron esas las razones por las cuales ese niño entró aquel día a mi oficina. Ese fue el día cero, por así decirlo. El día que lamento haber estudiado psicología o el haber comenzado a trabajar en esa maldita institución llena de personas que se reían contigo y a tus espaldas, te deseaban hasta la misma muerte. Ese maldito día en que todo en la vida comenzó a ir mal, por fuerzas que quizás no logro comprender o que solamente se encuentran en mi maldita cabeza. Ese día simplemente hablamos de él, de cómo era su relación con sus padres y de cómo era con sus compañeros de clase. Quería estar seguro de que no fuera simplemente un problema de falta de atención o que estuviera habiendo problemas en su casa o con sus amigos. Sin embargo, parecía ser que todo estaba correcto en su vida. De momento no podía dar una causa certera a los problemas que le estaba presentando. Así fueron varias sesiones en las que investigaba, pero sin embargo no lograba encontrar nada que pareciera ser el origen de dicho comportamiento. Fue hasta la 5ª vez que ese niño estuvo conmigo que comencé a notar que algo andaba muy mal. El niño llegó a mi oficina, se sentó frente a mí y pude ver sus ojos completamente rojos, como si hubiese acabado de llorar a cántaros. Además, que tenía una mirada fría y penetrante. Parecía que al estarme viendo planeara como demonios asesinarme. Jamás pensé que podría lograr sentir eso de un niño de 11 jodidos años, pero sí, y además estaba frente a mí. Pero lo peor de todo es que las únicas palabras que pronunció ese día fueron: él me visitó anoche y me habló de ti. Dijo que no vas a lograr nada con tu ciencia y terapias. Después de que dijo eso, intenté preguntarle quién era el que había dicho, obviamente eso sin éxito. No sé si él lo estaba inventando, lo cual probablemente sería absurdo. ¿Cómo carajos podría él sacar de su propia cabeza esas palabras tan fuertes? Era simplemente absurdo, pero sin embargo era posible. Y quizás había cosas que él no me estaba diciendo. Después de todo era un niño y podía estar siendo amenazado por alguien más para que no me dijera nada a mí ni a nadie. Pero era demasiado extraño a pesar de todo. En ese momento no contemplaba las posibilidades de que pudiera ser una fuerza sobrenatural la que le había dicho eso. Ese día fue una pérdida total de tiempo, ya que no logré indagar absolutamente nada en lo que le pasaba a ese niño. Así fue el día y las siguientes sesiones. Poco a poco el niño hablaba más conmigo, pero a pesar de eso no lograba que dijera nada relevante que pudiera ayudarme a saber qué es lo que le pasaba. Varias sesiones después fue cuando el niño dijo algo que quedó grabado en mi cabeza desde ese momento.
Ellos necesitan alguna alma más que la mía para poder ser felices. Ellos dicen que me dejarán en paz si encuentro a alguien para ellos. No lo quiero hacer, pero necesito hacerlo. Lo siento, amigo mío. A partir de ese momento, cosas raras comenzaron a pasar en mi vida. Un día él llegó y esta vez parecía estar mejor. No lograba entender el cómo ni el por qué, pero parecía que el chiquillo de 11 años que me había estado visitando hubiera sido otro. Parecía que todos sus problemas se habían solucionado y bastó con un par de sesiones más para darme cuenta de que ese niño estaba completamente bien y que ahora podía seguir con sus actividades habituales. Sin embargo, cosas extrañas comenzaron a pasar conmigo ahora. Pareciera como si la cosa que estaba atormentando antes a ese niño ahora me estuviera atormentando a mí. Y así ha sido durante cerca de 10 meses. Desde ese día empezaron a pasar cosas raras, sueños bastante bizarros, donde veía gente siendo asesinada y a demonios devorar las almas de las personas inocentes para convertirlas en sus esclavos. Las almas de la gente mala se convertían en seres divinos, algo así como ángeles. Comenzaba a dormir poco y a estar más estresado, comenzaba a poner menos atención en mi trabajo constantemente y se hacía más grave al pasar de los días. Las alucinaciones y voces en mi cabeza llegaron al cabo de un par de meses. Las voces en mi cabeza me decían que era inútil, que había decepcionado a todos, que no valía la pena vivir, y alucinaciones que eran como mis sueños, pero representadas en personas reales que veía pasar por la calle. Ahora ya no sé si en verdad eran alucinaciones. Las voces me decían un nombre en otra lengua una y otra vez, ni siquiera puedo decirlo, no sé si al menos se puede escribir. Con el paso del tiempo comenzaba a volverme loco, poco a poco parecía más un muerto que un psicólogo de una escuela primaria. Solía tener visiones sobre lo que se supone que sería el futuro, un mundo lleno de muerte, guerra y hambre. Los gobiernos gastaban todo el dinero en armas y en entrenar a hombres para la guerra, que en sostener su propia materia prima. Poco a poco las enfermedades acababan con los que no morían por la guerra. El suicidio era común entre bombas, balas, enfermedades y homicidios. La humanidad se estaba terminando poco a poco, sin que nadie pareciera preocuparla en lo más mínimo. Las pesadillas eran más terribles cada vez y la cordura más escasa. Ahora parece ser que logro entender lo que le pasaba a ese niño. Hace 3 meses dejé mi trabajo. Apenas he comido, no logro conciliar el sueño en las noches y además no he salido de casa desde hace un mes. La comida se pudre en mi refrigerador y en mi alacena y en todos lados de la casa donde la dejo abandonada. Creo que me han cortado el agua y el gas. No tardarán mucho en cortarme la luz también. El teléfono sigue funcionando. No recuerdo haber pagado la cuenta. Quizá lo estoy imaginando solamente, pero recibo llamadas de mis familiares y amigos diciéndome que estoy muerto y cuán felices son por ello. No logro entender cómo es que esto sucedió, no sé cómo es que dejé que me pasara todo esto y ahora sé que me quedan 2 opciones. Luchar por mantener la poca cordura que aún me queda o sucumbir a estos demonios y morir lentamente. No sé por qué me eligieron a mí para atormentarme, quizás no sea el único en esta situación, pero de algo estoy seguro. Estos demonios no llegaron a mí porque sí, ellos buscaban a alguien, ellos necesitan alguna alma más que la mía para poder ser felices. Ellos dicen que me dejarán en paz si encuentro a alguien más para ellos, no lo quiero hacer, pero necesito hacerlo. Lo siento, amigo mío, necesito recuperar mi vida, te deseo lo mejor en tu vida, sea cual sea tu destino.